entre ellos las madres cabeza de hogar, quienes pasaron a ganar recursos por niños que tienen menores de 6 años y sobre todo aquellas madres que tienen hijos en condición de discapacidad, que son familias muy olvidadas en otros gobiernos. Este gobierno hizo justicia social eh, con el salario mínimo vital para los colombianos, hizo justicia con nuestra fuerza pública, especialmente los soldados regulares o quienes prestan el servicio militar y los auxiliares de policía, quienes al entrar este gobierno tan solo ganaban 300.000 pesos y ahora están ganando 1.750.000 pesos. El salario mínimo fue duplicado. Anteriormente, cuando llega este gobierno, estaba tan solo en 1.000.000 de pesos. Este gobierno, haciendo justicia a nuestros abuelos, que tan solo recibían 80.000 pesos, ahora reciben 230.000 pesos mensuales. Y son tanto los, digamos, los logros de este gobierno, quería únicamente pues, mencionar ellos acá, estar dispuestos a las preguntas que ustedes hagan. El país a quienes les ha ido en este caso mejor es a Colombia, porque ha crecido el empleo, el turismo en Colombia se ha duplicado en los últimos 4 años. Miren ustedes que por primera vez en el país el turismo genera más divisas, mayores divisas que el carbón. Eso es histórico en Colombia. Entonces, y ha sucedido en el gobierno del cambio. Por eso, y dicen, a veces nos dicen, ¿por qué dicen ustedes que el cambio? No, es que el cambio sigue. Sigue el segundo gobierno del cambio, que es el gobierno del progresismo. Y algo que queremos hacer bastante hincapié aquí con Eneas Perdomo, y que han hecho seguimiento a esos proyectos, y más que conocedor del Partido Verde y la gestión que ha realizado el gobernador de Casanare, César Zorro, y que ya se aproxima al 1.000.000.000 de pesos durante el gobierno de Gustavo Petro. Ningún gobierno había hecho esas inversiones en Casanare. Entonces, sobre el desarrollo del campo. Entonces, por primera vez en el 2025, por primera vez en Colombia, 7.5 millones de toneladas llegaron a los grandes mercados, un promedio de 670.000 toneladas mensuales. Esto es desarrollo para el país y Casanare sí que tiene un gran potencial para ello. Son distintos los logros del gobierno, pero consideramos interesante que se dé continuidad una persona tan honesta, tan proba como lo es Iván Cepeda Castro, a quienes le han esculcado todo, teniendo la rama judicial en su contra, siendo hasta ahora de partido de gobierno, anteriormente siempre fue de oposición y nunca se le ha encontrado absolutamente nada. Por eso sabemos que el Iván Cepeda Castro, una persona prudente, serena, estudiosa y capaz, Colombia queda en buenas manos para los próximos 4 años. Camilo Alexander, se cuestiona de pronto que no se va a Cepeda no es tan cercano, no ha participado en debates, bueno, Iván Cepeda no fue a los debates, eso es una respuesta que quedó, digamos, en el aire, que nunca se dijo realmente el por qué. Algunos seguidores consideramos que faltó imparcialidad de parte de medios del orden nacional que durante los 4 años se dedicaron solo a darle palo al gobierno nacional y que no se sabía de qué manera, de qué forma iban a moderar un debate a la presidencia de Colombia. Y se podría cometer el riesgo. Algunos candidatos presidenciales en distintos países del mundo en un solo debate pues llegaron incluso a perder la presidencia de su país. Entonces estos riesgos no los quiso asumir la campaña, me imagino que fueron sus asesores. Iván Cepeda, de lo contrario, sí estuvo cerca al pueblo, cerca a la comunidad. El balance que se ha hecho al final de la campaña es que se llegó a más de 1.000.000 de colombianas y colombianos en plaza pública, que fue una persona que no fue allá a echar discursos ventriculieros ni a shows, ni a nada de payasos, sino que
con un discurso que fue que si tenía un evento en Cali el día de hoy, en la mañana de hoy, a las 4 de la mañana, redactaba su discurso de 4 a 6 de la mañana y iba, le decía a Cali qué es lo que estaba pensando. Y es más, todos estos discursos en 433 páginas quedaron registrados en su programa de gobierno. Los discursos de marzo, finalizando marzo hacia acá, pues no están ahí, pero ya son 433 páginas de solo discursos de lo que plantea en su propuesta de gobierno. Iba a la universidad y les hablaba qué quería en cuanto a universidad pública, iba y hablaba en Villavicencio qué quería para el agro, especialmente para la biología. Camilo, si las cuentas no dan para que gane en primera vuelta Iván Cepeda, ¿cómo ve usted el ambiente político para que se pueda realizar acuerdos con diferentes campañas, no solamente a nivel nacional, sino el ambiente aquí en el departamento de Casanare? Siente que la izquierda está dividida en el departamento. Lastimosamente nos han dividido entre izquierda y derecha, y ese ha sido un problema en Casanare porque la gente nos dice a nosotros, yo no soy de izquierda, y otros decimos, yo no soy de derecha. Entonces realmente nos han metido en un problema que acá, y más ahora la derecha global, lo que se está presentando. Entonces, yo considero que Casanare se ha dejado mucho sector de la población como que llevar en ese mensaje que existe la derecha o la extrema derecha y que la izquierda en Casanare no estamos con ella y que Iván Cepeda pertenece no sé a qué, nunca lo han verificado, pero de esta manera, digamos, de desinformación y de narrativa que algunos han vendido, pues nos toca el día lunes, si llegara a pasar, pero las cuentas nos están cuadrando, las cuentas que nosotros tenemos es que no va a haber segunda vuelta, entonces yo creo que no me quiero desgastar más en cuáles podrían ser las alianzas porque las cuentas que hay es que no va a haber segunda vuelta, sino que Iván Cepeda Castro va a ganar la presidencia de Colombia, el respaldo que hay en la costa atlántica, en el centro del país, en Nariño, en Cauca, sobre todo en el Valle del Cauca, y en regiones como Yopal, por ejemplo. Yo que salía a hacer volanteo, antes no se podía hacer eso. Yo salía con megáfono de mano a hacer volanteo y anteriormente no se podía hacer eso. Tal cual grosero se acercó a nosotros por allá de alguna campaña que no quiero mencionar porque no quiero hablar acá de las demás campañas, entonces que casi nos pegan, entonces, pero mucha gente se acercó a pedirnos la publicidad, Yopal ha cambiado mucho. Y a mí me dicen, ¿cómo estamos allá? Yo digo, tengo una fe inmensa en Yopal, Casanare, y lo mismo espero de algunos municipios del departamento de Casanare. Camilo, Abril Jaime, ¿qué se le puede informar a la ciudadanía colombiana a través de los medios de comunicación sobre qué puede esperar de Iván Cepeda en cuanto a proyectos de ese plan que se define para Casanare, que usted no lo pueda pedir? Bueno, la Orinoquía colombiana y Casanare, o sea, por bendición de Dios, nosotros estamos ubicados geográficamente, tenemos unos de los mejores climas de la humanidad, las mejores tierras. Ya arrancó el gobierno de Gustavo Petro con algunos proyectos de inversión que quiero que Eneas Perdomo me ayude a responder esta pregunta. Pero este gobierno ya arrancó. Mire, por ejemplo, en Casanare se han formalizado 30.000 hectáreas. Eso ya es un paso importante, doctor Manuel Méndez. Es un paso importante porque si no tenemos nosotros la formalización de la tierra, el agricultor, el ganadero no puede acceder a los créditos. Este gobierno ya entregó 10.000 hectáreas, también fuera de las 30.000 formalizadas, 10.000 hectáreas a más de 900 familias en Casanare. Entonces, ¿qué es lo que ha propuesto el gobierno de Iván Cepeda? Oiga, ya entregamos la tierra, pero vamos con la reforma rural, la revolución agraria, es lo que dice él, la reforma agraria integral. Entonces, vamos a ver esas tierras y ahí las ponemos a producir. Y entonces ya viene lo del tren, quiero que Nea nos hable de eso, me ayude con esta respuesta porque también me está acompañando acá en esta comunicación con ustedes. Hola. Un saludo especial para todos ustedes, agradecerles la posibilidad de llevar estos mensajes de manera rápida y oportuna, justo ahora de esa gran decisión. Lo decía Camilo,
Tristemente, el país lo han polarizado, pero hay que recordar un poquito la historia. Y yo quiero decirles que en el año 50, el 48, ocurrió algo parecido y llevaron al pueblo a una confrontación como resultados 300.000 muertos por los que nadie respondió. Ahí no había argumento, no había discusión, eran liberales y godos. Hoy, entonces, como eso es lo más fácil, polarizar, no explicar, no argumentar, pues entonces ahora le dijeron que es izquierda y derecha. Pero la gente ha despertado y que ha entendido que aquí no se trata de izquierda ni derecha. El empleo, la salud, la educación están por encima de las ideologías políticas y ya con hechos que son claros. En la anterior campaña nos decían que si se votaba por Petro nos íbamos a volver como Venezuela, el dólar iba a llegar a 10.000 pesos y se iban a ir los ricos de este país. Y aquí es donde les tengo que decir, Camilo, cómo le ha ido bien, le ha ido muy bien al hombre más rico de Colombia, al señor Jaime Gilinski, dueño de Nutresa, con un capital en dólares gigante. Cómo le ha ido muy bien a Bancolombia, nunca habían reportado ganancias por tantos billones. Cómo le ha ido bien al Éxito, a los almacenes Éxito, que para ellos no fue problema que el salario subiera el 23% y no despidieron a nadie. Por el contrario, esa plata dinamiza la economía y aquí es donde es importante frente a la inversión porque hay un desconocimiento de qué recursos se han invertido. Y podemos decir con tranquilidad que ya se está llegando al billón de pesos, billón con B, inversiones en Casanare. Y hay una cosa supremamente importante. Para muchos dicen que es paternalismo ayudar a los menos favorecidos. Pero si en este país Jaime Gilinski, los dueños de Bancolombia y del Éxito se llenan de millones de dólares, ¿qué está de mal que se socialice parte de esa ganancia? Y esos datos curiosos, Camilo. En Casanare hay 28.250 ancianos que reciben los 230.000, pero también hay 12.000 madres cabezas de familia que reciben 600.000 pesos. ¿Sabe cuánto eso es al año? 150.000 millones de pesos que se quedan en las tiendas de los barrios y los pueblos. Eso es dinamizar la economía. Ahí está la plata. Y de esa misma manera podríamos hablar de todos los montos que se han traído ya, sobre todo haciendo mucho énfasis en el tema de la salud. En las encuestas los problemas más complejos es seguridad y salud. Frente a la salud, debemos decirles que hay una hubo una gran oportunidad para Casanare. Esos puestos de salud que estaban abandonados, yo creo que algunos de ustedes lo recuerdan, hoy se están recuperando. Son 83 puestos de salud por un monte de 23.000 millones de pesos. Ya se montó el proyecto para la dotación de esos puestos de salud. Todos sabemos que cualquier paciente hay que remitirlo a Bogotá, Barranquilla o a cualquier ciudad del mundo. El gobernador ha estado trabajando duro y ya están los estudios y diseños para la torre de especializaciones para que no tengamos que remitir la gente. Y el gobierno nacional hace un aporte de 104.000 millones de pesos, de un total de 250.000 que cuesta el proyecto. Los indígenas, no porque tengamos candidata a la vicepresidencia indígena, pero Cañomochuelo, un resguardo olvidado, se le transfirieron 19.000 millones de pesos para construir su hospital. Y así podríamos seguir enumerando de manera contundente y clara las inversiones. Pero lo que hay que rescatar, mi amigo Méndez, es que atravesamos por un momento histórico. Hace 10 días estuve en un foro organizado por FEDesarrollo, patrocinado por el Banco Interamericano, y vaya qué sorpresa, por primera vez en la historia está coincidiendo la empresa privada con el sector público. Nuestro representante a la Cámara, Diego García, inició un proceso para liderar la bancada de los 9 parlamentarios de la Orinoquía, independiente del partido al que pertenecen o fueron avalados. Pero
el grupo de Julio Mario Santo Domingo y los grandes empresarios coinciden que la única posibilidad de desarrollo es trabajar y hacer una inversión en la Orinoquía. El Estado con sus políticas públicas y los privados con su inversión, generando riqueza y generando empleo. ¿Y por qué se da esto? Porque Colombia hoy es un país que depende de la importación de alimentos. China, en su plan quinquenal, estableció una meta. En 15 años tiene que producir 740 millones de toneladas de cereales para poder ser independientes. Nosotros hoy consumimos 8 millones de toneladas, importamos 6. O sea que el huevo del desayuno y el pollo del almuerzo depende de los Estados Unidos. Y el trigo, pues ni hablar. O sea que el pan también depende de los Estados Unidos. Entonces, uno de los acuerdos con CEPEA, nuestro próximo presidente, es el desarrollo de la Orinoquía para poder producir alimentos. Y el ejemplo más grande lo tenemos en Brasil. Brasil en el 2000 importaba el 74% de su producción. Desarrolla un territorio muy parecido a la Orinoquía, conocido como el Cerrado Brasilero. Y hoy es el mayor productor de soya en el mundo. Entonces, ese hecho de que los grandes empresarios, como los dueños de la Hacienda San José, donde se está produciendo el ganado Nelore ciclocorto de origen brasilero, que es la alternativa para Casanare y los llanos, que los dueños de la Facenda y los dueños de Bioenergy, con 10.000 hectáreas de caña, producen 1 millón diario de alcohol al 98%. Solo ellos tres hacen parte de un equipo que se llama Pro Orinoquía, así como existe Pro Antioquia, que lideran los procesos de desarrollo en Antioquia. Ellos tienen toda la voluntad y el gobierno nacional está totalmente de acuerdo en esas inversiones. Entonces, si ustedes ven, la propuesta de Iván Cepeda es contundente y está de acuerdo al pensamiento y la proyección de inversión de los grandes ricos de este país. Entonces, vamos a trabajar en equipo. Pero aquí hay algo supremamente importante para que lo escuchen todos los casanareños y ustedes lo sigan difundiendo. Este territorio tiene un problema con la salida al interior del país. La vía de Villavicencio a Bogotá siempre ha tenido problemas. La vía del Cisga con todos los inconvenientes. La remoción en masa que está acabando con todas las obras de infraestructura de la vía del Cusiana, ni hablar. Pero hay una vía que es la alternativa. Y la vía es, quienes conocen, estamos en Bogotá, llegamos a Duitama, Belén, Socha, Sácama, Corozal. Ahí está la Cabulla, partimos hacia Arauca, llegamos a Corozal. Pero la vía continúa. Paz de Ariporo, Pore, Trinidad, Bocas del Pauto. En reciente reunión con el gobernador del Bichada, ya están terminando de actualizar los estudios y diseños del puente Rosalía Bocas del Pauto sobre el río Meta, porque es que la gente de Arauca, perdón, la gente del Bichada es afín a Casanare económica, política y culturalmente. Entonces, la posibilidad de que el Guainía y el Bichada se unan, están ahí y tenemos la vía. Entonces, la gran proyección de este gobierno es una vía alterna que nos una a Duitama con Puerto Carreño. Y ahora se habla, usted lo escucha en todos los medios, del famoso transporte multimodal, la proyección de un aeropuerto internacional, una vía que va avanzando y un Orinoco que es la salida ancestral de este territorio. Por ahí, por el delta del Orinoco, el Orinoco al Meta, y en un vapor que se llama el vapor Boyacá, se subía por el Pauto y ahí se cruceaba hacia el interior y por ahí subió la Coca-Cola, la imprenta y el café. Entonces, mis amigos, los más beneficiados social y económicamente dentro de las proyecciones del gobierno de Iván Cepeda es la Orinoquía, y para él, al igual que Xi Jinping, el primer ministro de China, su prioridad es la seguridad alimentaria, porque un país que dependa de las importaciones, de nada le sirve la tecnología si no tiene comida. No podemos conseguir tecnología ni billetes. Entonces, mis amigos, esa es la proyección de la Orinoquía y ese es el argumento para que votemos por Iván Cepeda
Camilo, por primera vez, los ricos de este país, a través de unas políticas públicas que ya están estructuradas, tendremos una región de desarrollo y de bienestar. Solo en el Foro Confedesarrollo se estableció que con subir de 200.000 hectáreas que tienen Bichada cultivados a 2 millones de hectáreas, se dispara el Producto Interno Bruto, y adivinen cuánto es el potencial, 15 millones de hectáreas. Entonces lo tenemos todo. Correa lo ha dicho, el cerrado brasilero, aquí un mini cerrado brasilero con toda la proyección. Cuando pues se ha dicho claramente que no se da el proyecto de gobierno del certificado de cuando hay máquinas como las de las de la unidad de riesgo y otra serie de actos de solución que Iván Cepeda va a continuar no se va a contaminar este tipo de situaciones. Bueno, el problema no es de corrupción, lo ha dicho el presidente Iván Cepeda Castro. El problema en Colombia es la macrocorrupción. Y incluso es su primera propuesta de gobierno, crear el Sistema Nacional contra la Macrocorrupción y crear desde la Fiscalía General de la Nación esa dirección. Y ya presentó a la persona que puede liderar ese proceso, que es incorruptible. Creo que a todos los de parapolítica que encerró en el 2004, perdón, al 2010, en esa época del gobierno Uribe, a todos esos congresistas, senadores y representantes a la Cámara que habían tenido alianzas con el paramilitarismo, allá los metió presos. Y por su experiencia y por su pulcritud, no solamente ahí, sino que fue a otro país, a Guatemala, y metió preso al presidente Otto Pérez, creo que es apellido de él. Entonces, el señor Iván Velázquez, quien fue magistrado auxiliar de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Dice Iván Cepeda en sus intervenciones, a nosotros nos avergüenzan los Olmedo, lo dijo. ¿Qué hizo Gustavo Petro siendo presidente de Colombia? Obvio, hubo corrupción en el gobierno de Gustavo Petro, pero Petro, ¿qué hizo? De inmediato sacó al corrupto, al señor Olmedo. ¿Qué hacían los anteriores gobiernos? La señora Budinen, creo que se llama ella, la ministra de Comunicaciones, cuando se robaron los 70.000 millones de pesos, 3 veces más que lo que se robaron en la Guajira del señor Olmedo, entonces la defendió el presidente Iván Duque esa vez hasta lo último, no, la defendió, o sea, no les interesaba que un funcionario suyo, o suya, una funcionaria suya, cometiera esos actos delictivos contra el pueblo. Entonces, en este gobierno, Freddy Orlando Gutiérrez, señor Iván Cepeda, toda una vida, su lucha ha sido en defensa de los derechos humanos, en defensa de la paz, en defensa de lo público, o sea, combatir lo que usted acaba de señalar. Lastimosamente, en este gobierno pasó eso, el presidente Petro pidió perdón, ningún presidente, jefe de Estado nunca había pedido perdón por las cosas de corrupción que hayan sucedido en su gobierno. Entonces, este domingo, nosotros queremos invitar a Casanare, lo explicaba muy bien Eneas, esa vía férrea ya arrancó, mire todo lo que hay por la hora del tren que pasa por allí, son más de 524 kilómetros. Si nosotros tenemos eso en Casanare, abaratamos el costo de la canasta familiar, nos llega más barato nuestros alimentos aquí a la tierra, los vendemos mejor en los centros poblados, en las grandes ciudades, va directamente del campesino a las grandes ciudades, eso es lo que está proponiendo el gobierno de Iván Cepeda, entonces nos generaría un importante desarrollo para el departamento, para la Orinoquía y para el país. Por esa condición que tiene para esta región de Casanare, son muchas las solicitudes que hay, muy válidas todas las que quedan, pero si no tenemos una vida no podemos lograr todas estas propuestas concretas para la vida del llano. Bueno, la vía de los llanos nosotros tenemos que, la vía del Silya, que es creo que la vía que por los problemas geográficos, geológicos que hay y por la demora que puede existir por la vía Sogamoso, porque lo que tenemos conocimiento es que para solucionar esa vía no hay como hacer un gran viaducto,
son obras que tardan muchos años, pero por ahora la salida más pronta es que la vía del Cisga tenga las inversiones que hoy requiera, sobre todo para mantenerla en buen estado, porque la vía del Cisga pues está en buenas condiciones, pero no podemos descuidar, así como lo propone el gobierno de Iván Cepeda y lo está haciendo el gobierno de Gustavo Petro, que lo hizo junto con la gobernación de Casanare, ir a las veredas, barrios y municipios de Colombia si usted está bien de salud, ir y buscar, digamos, fortalecer la prevención de la salud. Entonces, lo que está haciendo este gobierno frente a ese tema, frente al tema de la vía, es que la vía que tenemos hoy en buenas condiciones, tenemos que como gobierno, la dirigencia política de Casanare en cabeza de Eneas Perdomo y todo su sector político y la gente del pacto histórico aquí en Casanare que se está dando la pela en esta campaña, que son muchas personas que están trabajando, llevando sol y agua, llevando la propuesta, es decirle, señor gobierno, esa vía no la podemos descuidar mientras tengamos las grandes vías ya constituidas, construidas, porque ha sido un sufrimiento de todo Casanare. Amigos, sabemos que para traer estos proyectos hay que tener línea directa con el gobierno. Ustedes tienen la posibilidad, hay gente preparada de tener un cargo importante que llega en Iván Cepeda a la presidencia. Bueno, Casanare tiene gente muy bien formada, muy bien preparada. La verdad, pues sería una bendición que para Casanare tuviera este tipo de espacios allí, y esperamos que tan pronto gane Iván Cepeda, el presidente, su equipo de campaña, tenga, digamos, ese reconocimiento del aporte que le hace Casanare, además de votos, del aporte que le hace en cuanto a la generación de desarrollo y a la solución ahora no del tema de la bonanza petrolera, sino de la solución a la canasta agropecuaria alimentaria del país que está aquí en Orinoquía. Por la importancia que hay, yo creo que el departamento de Casanare, más que Iván Cepeda, conoce el departamento, ha estado en Trinidad, ha estado en San Luis de Palenque, en años anteriores, en temas de defensa de los derechos humanos, y pues obviamente que en Yopal. Entonces, sabemos que nuestro departamento no va a estar por fuera del gobierno, del segundo gobierno progresista. Uno de los temas que más se cuestionan al gobierno actual de Gustavo Petro y a Iván Cepeda como senador es el fracaso del proceso de paz total. Y pues ciertamente se han interesado las ocupaciones armadas en varios municipios del país. ¿Qué va a suceder o qué se ve para un futuro gobierno de Iván Cepeda? Bueno, este gobierno de alguna forma ya ha empezado a fortalecer más su fuerza pública, teniendo en cuenta, nosotros tenemos que estar preparados, como lo decía el gobierno Santos en su momento. No está nada acordado hasta que todo esté acordado, y les tocó llevar un proceso de paz en medio del conflicto. Entonces, este gobierno ya está gestionando en este momento la adquisición de mayor capacidad militar en cuanto a aeronaves, que son más de 30, creo que son 33, fortalecer la capacidad del ejército militar en cuanto a los antidrones, y con más drones, porque nos cogieron, o sea, la guerra hoy en día ha cambiado. O sea, anteriormente, antes de los drones, era alguien en una moto y alguien hacía el daño. Años anteriores, iba en un camión, una cantidad de la guerrilla, y hacían el daño, pero después cambió que alguien en una moto hacía el daño, entonces era muy difícil ubicarlo, no solamente en este gobierno, sino en anteriores gobiernos. Ahora la guerra cambió y ahora con un dron pueden hacer el daño. El gobierno nacional está invirtiendo billones de pesos en cuanto a aeronaves y en cuanto a antidrones, y también eso por un lado, pues para el ataque militar, pero el gobierno, apreciada Marta Cifuentes, lo que ha dicho Iván Cepeda Castro es que tan pronto gane la presidencia el 1 de junio, se va a sentar y llama a todas las fuerzas, sectores políticos, gremiales del país, a decirles, hagamos un acuerdo. Y frente a ese acuerdo es, bueno, yo los escucho a ustedes, ¿qué vamos a hacer frente a algunas crisis que hay en el país? Por un lado, la crisis de la salud, que hay que hacer una conferencia de salud, conferencia nacional para escuchar todo el problema de la salud. Por otro lado, la de seguridad en el país, que si nosotros